Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de Galois. Hoy vamos a ver los cuerpos de descomposición. Bueno, la idea es que si nosotros tenemos un polinomio f de t en el anillo de polinomios k de t, entonces podemos crear un campo que contenga a todas las raíces de k, y a ese es al que nosotros vamos a llamar un cuerpo de descomposición. Y también ese cuerpo de descomposición debe de ser el más pequeño que contenga a todas las raíces de f y que contenga a k también. Y entonces nosotros tendríamos una extensión de campos, así, digamos m2.k, que K sea el cuerpo sobre el que está el polinomio f y m el cuerpo de descomposición de f. Entonces, a una extensión nosotros le podemos asignar un grupo que se llama el grupo de Galois. Grupo de Galois. Galois. Bueno, vamos a verlo. Empecemos suponiendo que tenemos el polinomio f de t, que sea un polinomio sobre m, y aquí m debe de ser un campo. Entonces f de t está en el anillo de polinomios sobre m, ¿no? Entonces, este f lo vamos a decir que se descompone en, en el cuerpo m si, si podemos escribir f de t de la siguiente manera, como beta por t menos alfa 1 y así hasta llegar a t menos alfa n, donde n es un número natural y las beta y todas las alfas, alfa 1 y así está alfa n, están en el campo M, ¿no? Entonces, aquí notemos que todas las alfas sub i son raíces del polinomio f, porque tenemos que f de alfa i es igual a beta por alfa i menos alfa 1 y así hasta llegar a alfa i menos alfa i, y luego así otra vez hasta llegar a alfa i menos alfa n, ¿no? Y bueno, aquí como alfa i menos alfa i es 0, esto se cancela y ya nos queda que todo esto es 0. Por eso todas las alfa i son raíces del polinomio f. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo algebraicamente cerrado, cualquier polinomio que esté sobre ese cuerpo se va a descomponer sobre ese mismo cuerpo. Por ejemplo, los números complejos son un cuerpo que es algebraicamente cerrado. Entonces cualquier polinomio sobre los complejos se descompone en los mismos complejos, ¿no? Porque contiene a todas sus raíces. Los complejos contienen todas las raíces de polinomios sobre los complejos. Lo que vimos fue la definición de cuerpo de descomposición, pero realmente no hemos demostrado que ese cuerpo de descomposición existe para cualquier polinomio. Es lo que vamos a demostrar. La proposición para toda f de t en k de t existe un m, llamémoslo, y que m sea cuerpo de descomposición de el, el f de t sobre k, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a demostrar. Ok, ahora veamos la prueba. La prueba va a ser por inducción sobre el grado del polinomio f, llamémoslo n, ¿no? El dec de f de t igual a n, ¿no? El primer caso que debemos de probar es n igual a 0. Aquí obviamente nosotros tenemos que se cumple la proposición, porque f de t, cuando n es igual a 0, f de t es un polinomio constante. O sea, simplemente lo podemos escribir como f de t igual a alfa con alfa en k, ¿no? Y en este caso el cuerpo de descomposición de f sería el k igual a m, ¿no? El cuerpo de descomposición de f es el mismo k.
Ahora veamos el paso inductivo. Supongamos que se cumple para un número n y demostrémoslo para n más 1, ¿no? O sea, supongamos que el grado, que para cualquier polinomio de grado f, no, digo, para cualquier polinomio que tenga grado f igual a n, entonces existe un cuerpo de descomposición de f sobre f, ¿no? Y ahora demostrémoslo para n más 1. O sea, supongamos que tenemos el grado de f igual a n más 1, ¿no? Entonces, primero notemos que como nosotros tenemos el teorema de los de la factorización única de polinomios, entonces existe existe un m irreducible y que es un factor de f, factor de f, ¿no? Y luego, por el teorema de la clasificación de las extensiones simples, nosotros tenemos que existe un alfa eh, tal que m de alfa es igual a 0, ¿no? Y que igual tenemos una extensión simple k alfa, dos puntos k, ¿no? Y, ok, después nosotros tenemos que t menos alfa, esto divide a f de t en el anillo de polinomios sobre k alfa, o sea, k alfa de t, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un polinomio g de t que podemos escribir como f de t sobre t menos a. Y aquí el grado de g, precisamente es el grado de f menos 1. El grado de f es n más 1, entonces esto sería igual a n. Y bueno, aquí podemos aplicar la hipótesis inductiva y tenemos que existe un cuerpo de descomposición sobre g, no, más bien aquí sería cuerpo de descomposición de f sobre k, sobre k. Y bueno, tenemos esto por la hipótesis inductiva. Y entonces, como f de t lo podemos poner como g de t igual a f de t sobre t de a, entonces tenemos que existe el cuerpo de descomposición de f de t sobre k. Y bueno, ya, así sería todo para demostrar la existencia. Para demostrar la unicidad vamos a usar esta proposición. Nos dice, sea si de K en K' un isomorfismo de campos y F un polinomio sobre el campo K. Y luego supongamos que tenemos M, el cuerpo de descomposición sobre F, bueno, un cuerpo de descomposición sobre F, y M', un cuerpo de descomposición del homomorfismo inducido por sin, evaluado en F, sobre K'. Aquí. Entonces, existe un isomorfismo llamémoslo phi, que va de m a m', que extiende a así, ¿no? Entonces, ya de este resultado es muy fácil ver que los cuerpos de descomposición son únicos, porque podemos tomar k' igual a k y, y está así como la identidad de k, ¿no? Y ya la proposición lo que nos dice es que M y M' son isomorfos, ¿no? Por lo tanto, el único, el único
cuerpo de descomposición de F es el mismo M, ¿no? O bueno, salvo isomorfismo. Y ya con eso tenemos demostrada la unicidad. Bueno, ya esto es todo por el video. Gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.